In progress. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Días. doctor. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Buen día, profe. Buenas, buenas. Buen día, profe. Buenas a todos. Buen día, profe. Bueno, un segundito, ya estoy con ustedes. Bueno. Bueno, acá estamos. Me están informando que una clase de 15 minutos se transformó en 1 hora y media en otro curso. Así que bueno, vamos a ver cómo lo puedo diseñar. Es otro curso, un curso de APS. Justo me están informando en este momento. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en las características de la bioética. La idea que tengo hoy es terminar con principialismo, ver algo o ver por completo la corriente de bioética europea personalista. No sé si vamos a llegar a ver el tema de dignidad, también quería empezar a ver el tema de dignidad. No nos quedan muchos encuentros, vamos a tener encuentros durante el mes de octubre y ahí ya terminaría la cursada. Así que lo que yo les pido es que vayan leyendo el material y que vayan haciendo preguntas y cuando me escriben que digan de qué sede son, si son de La Rioja porque no vamos exactamente igual en todas las sedes, vamos casi igual, pero no exactamente igual. Entonces, para ver de dónde viene la pregunta, ¿sí? Simplemente eso. Así que bueno, voy a pasarles un PowerPoint que la semana pasada al final no habíamos pasado sobre principialismo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, lo importante, siempre lo digo, parece algo bastante lógico y hasta obvio, pero la idea es que ustedes entiendan el porqué de todo esto, ¿sí? Porque si no entienden el porqué de todo esto, y a veces me doy cuenta por las preguntas que hacen, no de esta sede, sino capaz de otras sedes, que no entienden el porqué de todo esto y terminan tratando de memorizar un montón de cosas que les podría decir que prácticamente no sirve para nada memorizar cosas sin entender el porqué, ¿no? Entonces, quizás alguno por vergüenza o por lo que sea, por el motivo que sea, no se anima a preguntar y es peor. Es peor porque uno sigue avanzando eh, y uno se da cuenta después que no se entendió nada, ¿sí? Así que, bueno, lo último que habíamos visto entonces, las características de la bioética, si la memoria no me falla, enfoque secular, enfoque prospectivo, enfoque interdisciplinario, ¿sí? Un enfoque global y un enfoque sistemático, ¿sí?
Eh, creo que hasta acá habíamos llegado. Motivos del crecimiento de la bioética son varios. Yo no les envié a ustedes un texto que habla sobre la historia de la medicina del último siglo, en realidad la historia de la medicina de los últimos siglos y del nacimiento de la bioética. La semana pasada estuvimos hablando del nacimiento de la bioética y tiene que ver con un momento histórico, ¿no? El nacimiento de la bioética tiene que ver con un momento histórico. Hablamos de la violación a los derechos humanos en distintas pseudo experimentos que se realizaron y también con movimientos sociales y era momentos de mucha ebullición, por así decirlo, a nivel mundial. Eh, la guerra de Vietnam y distintos movimientos pacifistas y movimientos sociales de distintos grupos sociales que buscaban una reivindicación de derechos, ¿sí? Y todo eso tuvo que ver también con el nacimiento de la bioética, aparte de los hechos históricos que nosotros estuvimos hablando, ¿sí? Más cercano del tiempo, bueno, todo el tema del desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida, que algo mencionamos, el desarrollo de la ingeniería genética, y ya llegando a los tiempos actuales, hoy en día se habla con todo lo que es inteligencia artificial, la posibilidad de, y el tema de poshumanismo y transhumanismo, la posibilidad de mejora y modificación del ser humano. Son los últimos temas de debate y discusión en el área de la bioética, ¿sí? Y de la medicina en general. Vamos a ver entonces los principios de la bioética. Los principios de la bioética norteamericano nacen de ese documento que creo que yo les mencioné, que se llama el Informe Belmont, que es un documento encargado por el gobierno de Estados Unidos, que hubo una comisión nacional de profesionales que se reunieron durante 4 años, del año 74 al 78, para realizar este documento, buscando resguardar los derechos de las personas que se sometan a una investigación, ¿sí? Entonces, de ese documento surgieron estos principios que son principios bastante básicos y bastante elementales y fáciles de entender, y lo que buscaron los autores que los difundieron, que se llaman James Childress y Tom Beauchamp, que escribieron un libro en el año 79, se llama Principios de Ética Biomédica. Lo que ellos buscaron es simplificar, por así decirlo, la ética filosófica de toda la vida y hacer una especie de ética laica comprensible, accesible para cualquier médico a nivel universal y que pudiera darle herramientas para poder resolver situaciones dilemáticas con conflictos éticos, como la que vimos 2 semanas atrás. A todo esto, mencionando esto, quería decir algo, porque me pasó en otro curso que una alumna me pregunta, ¿qué tiene que ver lo ético con lo técnico, con lo médico? La verdad que no sabía qué responderle porque eh, pareció una pregunta bastante, eh, eh, no sé cómo decirlo, bastante eh, de sentido común, pero bueno, a veces no se llega a vislumbrar. O sea, y ayer leyendo un texto justamente hablaba de esto. Prácticamente todo lo que hacemos en el día a día tiene connotaciones éticas, todo lo que hacemos. Por ejemplo, ahora decir que uno está en clase y no estar en clase, teniendo apagada la cámara, es una connotación ética. Uno está diciendo que está, pero no está, por decir algo, ¿no? Eh, y así todo tipo de ejemplos, ¿no? Decir que uno está en 2 lugares al mismo tiempo cuando no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo también tiene una connotación ética. Prácticamente toda decisión que tenga que ver con, y en el ámbito médico es imposible separar
prácticamente la práctica exclusivamente desde el punto de vista técnico, porque la práctica desde el punto de vista técnico uno tiene que saber cómo hacerla para empezar, y para saber cómo hacerla está relacionado con lo ético. Uno no puede ponerse a hacer algo sin saber hacerlo, ¿sí? Ahí entran los temas de ética y medicina legal, ¿no? El tema de la impericia, la imprudencia, la negligencia, eso lo vamos a ver seguramente la semana que viene, ¿sí? Entonces, a veces no se entiende esto y uno ve separado la materia bioética, por ejemplo, de la materia medicina legal, pero en realidad está todo íntimamente entrelazado, ¿sí? De hecho, yo cuando desarrollé las dos especialidades prácticamente las vi al mismo tiempo, porque a veces no se sabe cuál es el campo de una. Hay un campo específico de la medicina legal y un campo específico de la bioética, pero se están tocando todo el tiempo y están todo el tiempo relacionados con la medicina en sí, ¿sí? Quizás ustedes no lo ven porque todavía no tienen la experiencia de campo, pero una vez que estén en el ámbito hospitalario van a ver que todo el tiempo hay cuestiones relacionadas con la comunicación, relacionadas con el buen actuar médico, que están íntimamente relacionados con la ética. Entonces eso lo quería decir. No maleficencia, entonces, tiene que ver con un principio tradicional de la ética médica, que es el principio de no dañar, ¿sí? El famoso primum non nocere, que acompaña al médico desde que la medicina surge, ¿no? Entonces, algunos filósofos tenemos acá, por ejemplo, consideran la no maleficencia y a la beneficencia como un mismo principio. A veces es difícil distinguirlo porque son como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, estos dos autores que yo les mencioné, que publicaron el libro Ética Biomédica, que tiene varias reediciones con aclaraciones sobre algunas críticas que recibieron estos principios, consideran que la no maleficencia sería no robar, no lastimar, no matar, ¿sí? Y que esto es distinto a la beneficencia, que sería la obligación de ayudar a otros, por ejemplo, ofrecer beneficios, proteger intereses o promover bienestar, ¿sí? La no maleficencia tiene que ver con no hacer, con una omisión. En cambio, la beneficencia tiene que ver con una acción. Para uno hacer beneficencia tendría que actuar, ¿sí? Esa es una diferencia también. Después, otra diferencia que en este momento me viene a la memoria es que la no maleficencia es un concepto más objetivo, por así decirlo, que la beneficencia, porque la beneficencia, ya lo vamos a ver en unos minutos, tiene dos caras, digamos, ¿no? En cambio, la no maleficencia, el no robar, el no lastimar, el no matar, es algo objetivo. La noción de daño es algo objetivo, ¿sí? O sea, uno está produciendo un daño, uno está produciendo una lesión, es algo objetivo. Con respecto a la beneficencia, vamos a ver que tiene una parte objetiva y tiene una parte subjetiva que depende ya del paciente propiamente dicho, ¿sí? Lo vamos a ver próximamente. En el principio de no maleficencia se concentra entonces en los daños físicos, incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte, sin negar la importancia de los daños mentales y las lesiones de otros intereses, ¿sí? Dolor, discapacidad y muerte, ¿sí? O sea, debe ser probado, ¿no? Debe ser un daño cierto, como dijimos, subsistente, comprobable. En particular, enfatizan las acciones que causan o que permitieron la muerte o el riesgo de muerte, ¿sí? Este principio solicita no dañar, ¿sí? Y esto quizás es más complicado porque dice, una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. Ahí es más complicado porque decir que uno lesiona los intereses de una persona
los intereses de una persona pueden ser tan amplios como personas existen, ¿sí? Entonces, ahí sí entraría una dificultad, si se quiere, y fue una de las críticas que se le hizo, entre otras, a la teoría de estos dos autores. Por eso yo hablaba que en principio no dañar tendríamos que tomarlo como un concepto objetivo de lesión, eh, de lesión, de provocar un daño constatado, ¿no? Cuando entramos en un ámbito de lo social o de lo afectivo o de lo espiritual, ahí es más complejo el tema de la prueba acerca del daño que se ha producido a la persona. Aunque bueno, obviamente que hay una responsabilidad por el daño moral que se pueda producir a una persona. Pero la prueba obviamente que tiene mayor dificultad para poder ser constatado. Reglas típicas referidas al principio de no maleficencia son las siguientes. Bueno, ya hablamos de no matar, no causar dolor o sufrimiento a otros, no incapacitar a otros, no ofender a otros y no privar a otros de aquello que aprecian en la vida. ¿Sí? Vuelvo a repetir, quizás los dos últimos puntos son los más complejos, el tema de no ofender a otro. Bueno, una persona podría ofenderse por algo que quizás otra persona no se ofendería, entonces sería más complejo el tema de la constatación. Y no privar a otro de aquello que aprecian la vida también tendría una cierta complejidad respecto a la prueba al respecto. Referido a la beneficencia, vamos a ver las diferencias de la beneficencia con la no maleficencia, ¿sí? Beneficencia lo dice la palabra, hacer el bien al paciente y, como les decía, ahora vamos a desarrollarlo, pero vamos a ver que tiene dos aspectos. Si la no maleficencia consiste en no causar daños a otros, la beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, ¿sí? Uno es acción y el otro es no acción, no ausencia de acción. Dos tipos de beneficencia incluyen estos dos autores, una beneficencia positiva y una beneficencia utilitaria, si se quiere. La beneficencia positiva requiere proveer efectivamente beneficios para el paciente y la beneficencia utilitaria requiere un balance entre el costo y el beneficio, ¿sí? Y ya vimos el utilitarismo que tiene que ver con esto, con un costo-beneficio buscando el menor dolor y la mayor satisfacción para el paciente. Antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, estamos obligados a hacer un balance de sus beneficios y riesgos. Algunos ejemplos de regla de beneficencia son los siguientes: proteger y defender los derechos de otros, prevenir el daño que pueda ocurrir a otros, quitar las condiciones que causarán daño a otros, ayudar a personas con discapacidades, rescatar a personas en peligro. ¿Sí? Algunos ejemplos de regla de beneficencia son, entonces, proteger y defender los derechos de otros, prevenir el daño que pueda ocurrir a otros, quitar las condiciones que causarán un daño a otros, ayudar a personas con discapacidades y rescatar a personas que estén en peligro. Principios incluidos dentro de la beneficencia: el principio de libertad, el principio de igualdad, que está relacionado con el concepto de dignidad, el principio de no discriminación y el principio de solidaridad. ¿Sí? Y esto también es importante tener en cuenta, que a veces cuesta bastante que se llegue a comprender el tema del paternalismo, ¿no? Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se incurre en un paternalismo mal entendido, ¿no? Hay un paternalismo que puede ser entendido en unas situaciones muy particulares, muy específicas, pero la práctica del paternalismo en un sentido amplio, que quiere decir que no intervenga el paciente en la toma de decisión, es algo
justamente lo vamos a ver en los próximos minutos, en los cuales se destacó la irrupción de la bioética para modificar esto y que el paciente tenga participación en la toma de decisión acerca del tratamiento a seguir o del tratamiento que no quiera seguir el mismo, ¿sí? Y algo que yo les comentaba con respecto a los aspectos objetivos y subjetivos tiene que ver porque hay un concepto de beneficencia objetivo que es la restauración de la salud desde el punto de vista de la efectividad del tratamiento médico que ustedes le van a ofrecer, pero también hay un aspecto subjetivo de la beneficencia en el sentido que aquello que ustedes le proponen al paciente muchas veces no va a ser aquello que el paciente considere lo mejor para sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es una de las dificultades justamente y se choca mucho en ese sentido con el principio de autonomía que vamos a ver próximamente, ¿sí? Esos son los dos aspectos que tiene la beneficencia, que por un lado sí hay una beneficencia, como decimos, objetiva, como veíamos, costo-beneficio y de proveer beneficios en base a la indicación médica, pero no siempre esta propuesta que van a realizar ustedes va a ser entendida o va a ser aceptada por el paciente que está siendo tratado por ustedes, ¿sí? Continuando un poquito y después abro un espacio para consultas o preguntas. El tercer principio que surge de este libro de principios de ética biomédica es el principio de justicia. El principio de justicia tiene que ver con el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona, ¿sí? Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. Obviamente que esto es bastante complejo porque uno lo lee así y lo primero que se pregunta es cuál es el bien al que tiene el derecho el paciente, ¿sí? Para empezar, y qué es lo equitativo y apropiado. O sea, eh, esto desde un punto de vista teórico es bastante simple leerlo y de pensarlo, desde un punto de vista práctico y real es bastante más complejo respecto a qué es lo que se le debe dar a cada paciente, y más hoy en día cuando el programa médico obligatorio se ha incrementado notoriamente con un montón de leyes especiales, específicas de enfermedades. Van saliendo leyes, en los últimos años hay más de 20 leyes específicas sobre distintas enfermedades, lo cual va sobrecargando también los distintos eh, reclamos y bueno, la dificultad es cómo distribuir recursos que siempre son escasos frente a las demandas ilimitadas de todo tipo, eh, desde medicamentos de alto costo hasta enfermedades poco frecuentes, hasta, bueno, todo tipo de complicaciones que se dan en el ámbito hospitalario que realmente a veces con las cuestiones más básicas uno no puede llegar a dar abasto. Imagínense cuando hay un medicamento de alto costo, de costos muy elevados, cómo se hace realmente, bueno, ahí justamente que se hacen recursos de amparo, se reclama un juez y muchas veces los jueces sacan sentencias sin tener en cuenta un montón de factores que a veces deberían tener en cuenta y se termina desbalanceando el sistema. Eso es lo que sucede en la práctica diaria, ¿no? José, tenés una pregunta. En ese caso, por ejemplo, sería algo similar a lo que pasa
para decidir a quién se le dona un órgano, por ejemplo? No, para De, decidir cómo se dona un órgano, bueno, hay toda una lista. El claro, INCUCAI está muy bien organizado y el INCUCAI tiene toda una, este, tiene todo bien en ese sentido, cómo se hace la distribución de órganos, ¿no? Pero sí, la pregunta puede ser respecto, a veces hacen preguntas, está bueno que hayas tomado la palabra porque me sirve para una pregunta que me está llegando bastante habitual y les voy a ser sincero, no me gusta leerla porque tiene que ver con una charla que di hace 2 días sobre el tema que es un tema de discriminación. Eh, ¿Y a qué me estoy refiriendo? Tuve que dar una charla para enfermería sobre el tema de protección de los adultos mayores, ¿sí? De las personas mayores. Eh, y me llega cada vez más, ¿no? El tema, bueno, ¿qué pasa si un paciente que tiene, no sé, por poco ponen 120 años y un paciente de 15 años a quién atiendo? Bueno, eso no es así. Estoy exagerando, ¿no? Nadie pone 120 años, pero más o menos, pone 80 años con alguien y no es así, porque hay que ver cómo está cada paciente. Hay un protocolo, hay un procedimiento, hay que ver cómo está cada paciente. De repente yo conozco personas de 70 años que están mucho mejor que uno de 30, de 40, de 50, ¿no? Y ustedes deben conocer también. Este, o sea, la edad es relativo en ese sentido, ¿no? Hay gente muy joven que está muy mal de salud y hay gente grande que está muy bien y al revés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que poner la edad como un criterio exclusivo, arbitrario de distribución de recursos es no saber directamente, es no saber de lo que uno está hablando. Es inexperiencia, porque la edad es un factor, pero no es el único, ni mucho menos. No es el único, ni mucho menos. Eso por un lado. Y yendo a la pregunta concreta tuya, sí, puede ser con cualquier distribución de recursos. Con el tema de órganos, ya te digo, está bastante no, está muy bien organizado, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene qué sé yo, pocos respiradores, pocas camas, no tiene camas para unidad de terapia intensiva, bueno, ahí tenés que ver bien a quién le vas a dar el recurso y tiene que ver con esto que estamos viendo. Después les voy a subir un artículo al respecto que está relacionado con la pandemia, que en la pandemia se vio mucho eso, ¿no? O sea, la distribución de vacunas, cómo se fue haciendo la distribución de vacunas, cómo era realmente fue un ejercicio de la bioética a nivel mundial, ¿no? Frente a un recurso que lo necesitábamos todos, porque fue un caso único en la historia, o sea que 7.000 millones de personas al mismo tiempo estábamos necesitando el mismo recurso, como era la vacuna, cómo distribuir las mismas en una forma tal que no se desmadre todo, ¿sí? Bueno, a veces parece que esto hubiera sido hace 10 años, bueno, fue hace un año y medio, y ese fue un ejercicio real de distribución de recursos eh, y en el cual la bioética tuvo mucho que ver, opinando y sacando declaraciones y viendo realmente cómo había que hacer la distribución, ¿sí? Los comités ministeriales a nivel de bioética trabajaron en distintas partes del mundo, incluso acá en Argentina también. Eh, y justamente uno de los temas, yo siempre, si lo repito de vuelta, nunca, nunca es poco volver a decirlo. Uno de los temas justamente que salió en esas declaraciones fue que la discapacidad y que la edad no sea motivo de no acceso a las vacunas, por ejemplo. Que la discapacidad y que la edad no sea un motivo de discapacidad, como diciendo, bueno, esta persona tiene
80 años, entonces porque tiene 80 años no le vamos a dar vacuna. Al contrario, se vacunaba a las personas de mayor edad justamente por el riesgo que tenían de contraer el virus, se las vacunaba en los primeros lugares. Así que está relacionado con este tema que estamos viendo, ¿sí? Después les voy a subir un artículo que me parece que va a aclarar un poco mejor. A ver, vamos a ver algunos criterios de principios de justicia que están señalados acá. Los problemas de justicia distributiva aumentan bajo condiciones de escasez y competencia. Se han propuesto varios criterios de distribución, ¿sí? Criterio de distribución. A cada persona una participación igual. A cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales. A cada persona de acuerdo con sus esfuerzos individuales. A cada persona de acuerdo con su contribución social. Y a cada persona de acuerdo con sus méritos. Estos son distintos criterios de distribución de recursos y obviamente cada uno de los mismos son distintos, por lo tanto, en un sentido u otro se le va a dar recursos a una persona y a otras no, y cada uno de estos criterios tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿sí? De acuerdo con sus necesidades individuales sería el que hablamos de la noción de equidad. De acuerdo con esfuerzos individuales es muy difícil medir los esfuerzos individuales. Contribución social, ni hablar, también es muy difícil medir la contribución social y de acuerdo a los méritos que haga también es muy difícil. Pero en realidad es que estos criterios se aplican en muchos lugares, ¿no? No estoy hablando de nuestro país, pero sí en otros países. Por ejemplo, recuerdo leer algunos artículos al respecto de si había que atender a personas que eran consumidores habituales de ciertas drogas y que repetidamente llegaban al ámbito hospitalario. Entonces, porque consumían, creo que era crack en este artículo que hablaba, entonces estas personas una y otra vez volvían y bueno, la discusión era si uno tenía que dar el mismo trato, dejando de dar atención a otras personas, bueno. Una discusión que no viene ahora al caso, pero simplemente lo planteo para que vean la aplicación real de esto. Otro más polémico, hace pocas semanas leía también que se estaba planteando la discusión de atender en menor medida, muy polémico y muy controversial, de atender a personas con un determinado nivel de obesidad que no cuidan de su salud, por ejemplo. Sí, también, en un acto de discriminación, bueno, todo lo que ustedes, pero la realidad es que había un artículo que planteaba esto. Y ustedes saben que muchas veces se dan este tipo de situaciones en el ámbito hospitalario, por ejemplo, una mujer que tiene distintos embarazos, ustedes saben que muchas veces se la ha maltratado en forma verbal por el hecho de ser de una situación social, económica, de bajos recursos y que la persona vuelve a tener embarazo y muchas veces se la ha discriminado. Me ha llegado casos de personas que se la ha discriminado, se la ha tratado mal o incluso, peor todavía, que se le ha practicado una ligadura contra sin su consentimiento y sin su conocimiento siquiera, ¿no? O sea que se le ha realizado, tengo 2 casos de personas que se le ha realizado ligaduras sin que lo supieran y que se enteraron después. Como que el profesional de la salud dijo, bueno, ya está, no tenés que tener más hijos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, una cuestión que viola todo tipo de derechos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta discusión sobre el principio de justicia
y por eso la importancia de pensar de qué se trata, que no son temas fáciles, ¿no? Porque uno habla de no hacer daño, uno habla de hacer el bien, uno habla de dar a cada uno lo suyo, desde un plano teórico, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora después, en la situación concreta y real, como dije antes, esto no es tan simple de delimitar, y esa fue una de las críticas justamente que se le hizo a esta corriente principialista, ¿no? O sea, como que de un plano teórico era fácil de resolución, después cuando uno lo lleva a la práctica no es tan simple. Seguimos un poquito y abro el micrófono para cualquier duda o pregunta. Ejemplos justamente: distribución de vacunas, asignación de camas en terapia intensiva, distribución de recursos sanitarios escasos, serían ejemplos acerca del principio de justicia. Y el principio lo dejo para el final, aunque estos autores lo ponen al principio, lo dejo para el final porque es el más controversial y el que ha modificado, desde mi punto de vista, toda la práctica de la medicina en 25 siglos, se puede decir, ¿no? Principio de autonomía, el principio de justicia tampoco estaba incluido en la medicina de toda la historia, ¿no? Siempre la medicina hizo hincapié, sobre todo en la beneficencia, en hacer el bien y en no hacer el mal al paciente. Esos dos principios estuvieron desde siempre, desde que la medicina se la conoce como ciencia, ¿no? Pero el principio de justicia es un principio relativamente reciente, y el principio de autonomía aún más todavía. Es un principio que irrumpe justamente con la bioética. No sé, Luciana, si querés hacer una pregunta sobre esto que estamos hablando. Profe, disculpe, ¿podría volver un segundito a la diapositiva de ejemplos de justicia? Ahí. Distribución de vacunas, asignación de Sí, camas en terapia intensiva y distribución de recursos sanitarios escasos. listo, gracias. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, con respecto a la autonomía, autonomía es autogobierno, autogobierno, darse a uno mismo sus propias normas, eh, manejar su proyecto de vida, en pocas palabras, ¿no? Poder dirigir su vida, digamos, poder dirigir cada uno su propia vida. A eso hace referencia autonomía, o sea, que no venga una norma desde afuera, sino que uno es el propio legislador, por así decirlo, y que uno se da normas a sí mismo, ¿sí? Lo cual esto tiene también, después lo vamos a hablar, tiene una parte muy positiva y tiene otra parte también compleja, ¿no? Porque si uno, voy adelantándome, si uno se da normas a sí mismo y uno crea las normas para sí mismo, uno sería, por así decirlo, el poder ejecutivo en términos jurídicos y el poder legislativo también. Si uno crea sus propias normas y uno certifica si esas normas son las correctas o no, las normas van a ser correctas simplemente porque las creé yo, ¿se entiende? Lo cual esto llevado a un extremo podría dar lugar a una especie de anarquía, ¿se entiende? Porque si cada uno crea sus propias normas y cada uno tiene sus normas independientes de cada uno, o sea, cada uno sería una especie de mini estado, por así decirlo. Y esto es lo que a veces pasa en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, que estoy hablando llevado a la autonomía es muy positiva y se debe buscar, pero llevado a un extremo, en realidad esto puede pasar en cualquier ámbito, llevado a un extremo, cada uno solicita o pide lo que se le ocurra. Y como que cada uno tiene derecho porque crea sus propias normas, bueno, ¿cuál es el límite a esto? ¿Sí? Después vamos a ver cuál es el límite. Pero si en principio no habría límite, porque yo creo mis propias normas, por lo tanto, al crearlas yo y el ejecutarlas yo no serían buenas, ¿sí? Obviamente que esto es bastante controversial. Una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace en forma intencional, con comprensión y sin influencias controladoras que determinen su acción, ¿sí? Intención
lo que hablamos de discernimiento, intención y voluntad. Discernimiento, intención y voluntad. Esto tiene que ver también con la responsabilidad profesional y tiene que ver con las acciones que cada uno realiza. Cuando uno habla en medicina legal o en responsabilidad profesional, si la acción que a un médico se le imputa, hay que ver eso. Si fue una acción intencionada, si hubo comprensión por parte del médico y si no hubo una influencia controladora que determinó su acción. O sea, si no fue presionado, si no fue coaccionado, si no fue obligado a realizar una acción. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahí están los 3 puntos que yo les estaba marcando. ¿Qué es el discernimiento? La comprensión de la acción que va a realizar, ¿sí?, por parte de la persona. La intención se relaciona con el acto concreto que va a realizar la persona, la puesta en marcha de la acción pensada. La libertad, no hay coacción externa por parte de terceros, independencia en la decisión tomada. ¿Sí? O sea, posibilidad de elegir entre distintas acciones, aparte de la posibilidad y la comprensión, tener la voluntad concreta de poner, y aparte tener la voluntad concreta, que nadie presione a la persona para realizar lo que hizo. ¿Sí? Distinto es la persuasión, que el médico tiene que intentar persuadir en el buen sentido, porque a veces se confunde, esto hay que decirlo también, a veces se confunde, después vamos a ver seguramente la próxima semana, los modelos de relación médico-paciente. Se confunde autonomía con no decir nada al paciente. ¿Sí? Bueno, el paciente tiene que decir en forma autónoma, entonces yo no le digo nada o le digo lo mínimo. Le digo lo mínimo y que el paciente decida. Bueno, esto no es correcto porque ustedes tienen que dar, ofrecer el tratamiento que consideren que es mejor para ese paciente, y no solamente lo tienen que ofrecer, sino que de algún modo tienen que explicarle por qué es lo mejor para ese paciente. No simplemente, bueno, mire, usted tiene estas opciones, usted decide. No, eso lo vamos a ver, no es así. Y a veces se llega a ese extremo. O sea, se ha pasado en los últimos 50 años de un extremo al otro, básicamente. De un extremo de que del médico no hablaba prácticamente con el paciente, al otro extremo que el médico le tiene miedo al paciente por demanda, por lo que sea, por una demanda legal, entonces simplemente le da la mínima información y le deja toda la responsabilidad, por así decirlo, al paciente en la toma de decisión. Tanto un extremo como el otro no son considerados correctos. Silvana, te escucho. Buen día, doctor. Sí, ¿Qué tal? quería consultarle con respecto a un paciente, a una persona con esquizofrenia. ¿Cuenta, Sí. o sea, plena autonomía? No, y a ver, hay que ver, eso ha cambiado, porque si vos me hacías esa pregunta años atrás, yo te iba a decir que no cuenta con autonomía. Con la nueva legislación y con la Ley de Salud Mental del año 2010 y con el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, y ahora justamente hace 10 días salió un plan nacional de salud mental, lo que se busca es que la capacidad es la regla, ¿sí? Como te digo esto, te voy a decir una segunda parte. La capacidad es la regla. ¿Qué quiere decir que la capacidad es la regla? Que se busca que todo paciente decida por sí mismo, ¿sí? Esa es la regla general. Se busca que todo paciente decida por sí mismo. Ahora, lo que se va a analizar es cuál es la competencia de cada paciente en la situación en la cual tiene que decidir, ¿sí? Realmente no te puedo contestar tu pregunta en forma seria y profesional porque no soy psiquiatra, no soy especialista en salud mental, por lo tanto, darte una respuesta en forma global y general sería poco serio de mi parte.
Ahora, lo que yo tengo entendido es que hay distintos niveles, distintos grados de esquizofrenia, entonces no es algo global y general, y esto hay que tomarlo en cuenta. Uno dice esquizofrenia, bueno, como uno dice autismo, o uno dice, no sé, síndrome de Down, o uno dice distintas discapacidades, y son distintos grados, ¿sí? Hay personas con autismo que pueden valerse y pueden tomar decisiones, hay personas también con otra discapacidad que pueden valerse, entonces habría que ver para esa situación particular en la cual afronta el paciente, qué grado de competencia tiene para tomar decisión por sí mismo. Para eso intervienen los especialistas en salud mental, que son los que van a tomar constancia de qué grado de entendimiento tiene el paciente para tomar decisión. Si no tuviera esta posibilidad de tomar decisión por sí mismo, justamente ahí se da lugar a la intervención de los representantes legales, y hay que ver si hay algún tipo de directiva anticipada. Después vamos a ver próximamente el tema de las directivas anticipadas, qué son las directivas anticipadas, que es un documento médico legal para empezar a hablar. Y también hay que decir algo que es importante, que el representante legal busca representar, valga la redundancia, el mejor interés del paciente. Y esto hay que decirlo, mejor interés del paciente basado en la opinión del profesional de la salud, no basado en lo que se le ocurre al representante legal, sino tiene que ser mejor interés del paciente basado en la opinión del profesional de salud, basado en la opinión del médico. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, el representante legal no puede ir contra los intereses de ese paciente que tiene esquizofrenia, en este caso que vos presentás. No tiene que ir en contra, porque justamente, como estamos diciendo, representa los intereses de ese paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se da situación de conflicto en que un representante legal puede tomar una decisión que vaya contra los intereses de su representado, por lo tanto ahí será un conflicto de intereses, y por lo tanto ahí el médico puede dar lugar a la intervención del comité de bioética, o llevado a un caso extremo, podría llegar a judicializar la situación, presentando un reclamo que lo pueda hacer el director del hospital o algún representante legal del hospital, presentar un reclamo frente a un juez justamente para que intervenga cuando el representante legal está actuando en sentido contrario a los intereses de su representado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bueno, a grandes rasgos, igualmente vamos a profundizar en esa pregunta en la próxima clase y posiblemente en la última clase también, con el tema de directivas anticipadas. Gracias, doctor. No, está bien, sigo un poquito entonces. ¿Cómo tratar a la persona de manera autónoma? Formas concretas de cómo tratar a la persona de manera autónoma. Decirle la verdad, respetar la privacidad de otras personas, proteger la confidencialidad de la información. Estos tres puntos, vamos a seguir, porque en realidad no se cumple ninguno de estos. En muchos casos, ¿no? No digo en todos, pero en muchos casos no se cumple. Obtener consentimiento para intervención a los pacientes, y cuando te lo pidan, ayudar a otros a tomar decisiones importantes. Cuando te lo pida un paciente, ayudar a otro a tomar una decisión importante. Bueno, decir la verdad, primer punto. Muchas veces no se dice la verdad. Se le oculta información o se da la información a los familiares del paciente, y con suerte se le pregunta a los familiares del paciente si quieren que se le dé la información a su familiar. Bueno, esto es incorrecto. Es incorrecto desde el punto de vista ético, es incorrecto incluso desde el punto de vista legal. O sea, la obligación es con el paciente, ya lo dijimos creo en clases pasadas, no es con la familia, ni con amigos, ni con representantes. La obligación que ustedes tienen es con el paciente. Las relaciones con el médico-paciente es una relación contractual, es una relación ético-legal con ese paciente, ¿sí? Entonces, la información que hay que darla es al paciente, a menos que ese paciente no pueda recibir la información por no estar competente, como ya dijimos, o por algo que también
la ley lo contempla en situaciones muy particulares, muy específicas, muy restringidas, que es lo que se llama privilegio terapéutico, que es no revelar la información al paciente cuando se considere con elementos constatables que el revelar información al paciente puede llegar a provocarle un daño mayor al bien que se le provoca al ser revelada esta información. Entonces, en esa situación muy particular, muy específica, y que la ley justamente habla que tienen que ser casos limitados, por ejemplo, un paciente que uno sepa que dando determinada información podría llegar a atentar contra su vida, bueno, entonces obviamente que es mejor, al menos en ese momento, no revelar la información o no revelar toda la información. También con el tema de comunicación, hay pautas para revelar la información, hay pasos para revelar la información, hay modos para revelar la información. No es aconsejable revelar toda la información de entrada, sino hay que conocer al paciente, porque no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes pueden llegar a tener la misma respuesta frente a un tratamiento que se le está ofreciendo o frente a un diagnóstico, ¿sí? Rocío, te escucho. Hola, profe, buen día. ¿Cómo andás? Con eso Bien. lo que usted está diciendo de no revelar la información, ¿lo podríamos hacer, por ejemplo, con un paciente esquizofrénico que no tenga representantes legales? Porque veo que hay muchos pacientes hoy en día que se encuentran en la calle y caen al hospital y no tienen, viven en la Sí, calle. bueno, son situaciones muy específicas. Sí, a ver, un paciente esquizofrénico, estamos hablando de una esquizofrenia, como dijimos antes, de un nivel determinado que no le permita comprender la información que uno le va a revelar. A ver, la idea de decir información es para que el paciente pueda decidir. Si una cuestión que no quiero dejar de decirlo también. El médico no actúa solo. Hoy en día el médico no debe actuar solo. El médico debe trabajar en conjunto. Eso también tiene que quedar claro. Por un montón de motivos. Pero uno de los motivos justamente es poder intercambiar información con un colega y situaciones complejas en conjunto, ¿sí? Entonces, tomar la decisión solo sobre determinadas cuestiones es bastante complejo por estos aspectos médicos, éticos y legales. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de revelar la información no es para sacarse un peso de encima, por así decirlo. Bueno, ya revelé, tengo un checklist, ya di la información, ya está, ahora paso a otra cuestión. No, el tema de dar información es para que el paciente pueda, con esa información, tomar una decisión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el paciente uno sabe que no va a entender absolutamente nada de lo que uno le está diciendo, obviamente que la revelación de la información no tiene razón de ser, porque si no sería una cuestión formal, es decirle a alguien, es como decirle a alguien que está inconsciente hablarle y que no tiene ningún nivel de conciencia. Bueno, uno le habla, pero la otra persona no le va a poder dar una respuesta, no va a entender, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de sentido común. Uno da la información, vuelvo a repetir, para que el otro le diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Si el paciente que vos presentás no comprende la información que le voy a decir, no tiene lógica, no tiene sentido darle la información, porque ¿para qué va a ser? Para quedarte vos tranquilo que le diste la información, ¿se entiende? La idea es que haya un representante legal, y si no hay un representante legal, uno tendría que decidir un tratamiento para esa persona, y desde el punto de vista legal, lo que yo te aconsejo es que ese tratamiento, en la historia clínica, vos asientes el tratamiento con la firma de 2 testigos. Al no poder decidir el paciente, al no haber representante legal, que haya 2 testigos, que
pueden ser colegas, obviamente, médicos, que haya 2 testigos que firmen que el tratamiento que se ha decidido tomar sobre ese paciente, para que la decisión no sea unilateral. La única decisión que puede ser unilateral es en una situación de emergencia. Si en una situación de emergencia uno no tiene tiempo para pensar y uno tiene que actuar y tiene que actuar rápidamente. Ahí sí, ahí es una excepción al consentimiento informado. En otras circunstancias, que son la mayoría de las veces, uno tiene tiempo para pensar el tratamiento, por eso el consejo que yo te doy, desde un punto de vista legal, es que haya la firma de 2 testigos, justamente, que avalen el tratamiento propuesto por vos. ¿Sí? Entonces, Bien, queda profe, más gracias. o menos. Bueno, Priscila, te escucho. Sí, profe, usted dijo que había casos muy específicos, muy puntuales, Sí, en los que sí, hay veces que no se le dice, o sea, al paciente, por ejemplo, el sí, diagnóstico. En caso de que, por ejemplo, recién decían de que el paciente tenga esquizofrenia o lo que sea, en caso de que este paciente esté bien mentalmente, o sea, sí. comprenda y todo eso, ¿qué ejemplo sería? Y yo lo dije recién, justamente, a ver, en un caso de esquizofrenia no, porque no llega a comprender. Yo lo dije, el ejemplo sería una persona que, conociéndola, teniendo una idea, interviniendo el área de salud mental, conociendo a los familiares, hablando con los familiares, se llegue a la conclusión que, por ejemplo, decirle que tiene tal enfermedad, ese paciente va a querer atentar contra su vida. Esa situación sería. O sea que es peor revelar la información que no revelarla, ¿sí? Es mejor no revelar por eso. Lo cual no quiere decir que haya que mantener este secreto en forma eterna, permanente, sino que hay que ir viendo cómo se da esa información, o cómo ir preparando el terreno, por así decirlo. Que también es una cuestión de sentido común, ¿no? Porque esto lo hacemos todos, o sea, uno cuando tiene que dar una mala noticia en cualquier aspecto de la vida, uno conoce al otro, eh, y va viendo. No sé, me viene al ejemplo, no sé, uno, no quiero caer en un ejemplo banal, pero qué sé yo, uno tiene que dar, no sé, uno rompe con una pareja o uno rompe una relación comercial y bueno, uno no dice, bueno, chau, se terminó, no dice así. Uno va viendo la forma para no herir al otro, para no lastimar al otro. Si uno tiene un cierto sentido humanitario, ¿no? Y uno quiere, bueno, acá con el paciente lo mismo. O sea, la idea es no lastimar al paciente. Entonces, capaz que uno le dice, mire, usted tiene una enfermedad terminal y se lo dice así, y bueno, esa persona, si tiene, hay personas que van a entender, que, que, que no una defensa, lo va a poder adaptar en ese momento y es peor de información. Así le toda la información golpeándolo, que es decir, eso me refiero. El artículo, ustedes pueden buscar, hay bibliografía al respecto. Esto tiene que ver más con el día de salud mental, ¿no? Piense, sino que efectivamente uno tenga.
Recording in tiene progress. cáncer de colon y ahora el cáncer había hecho metástasis y el médico le avisó, o sea, a su entorno familiar, pero ella todavía no sabe y ellos como hijos llegaron a un acuerdo, digamos, de no contarle a ella. Y O bueno, sea, no le yo quisieron. estaba pensando en un caso así, sí, no quería decirlo, pero bueno, estaba pensando en un caso así, sí, sí. Y ella Pero todavía tiene, hasta el momento no sabe. claro, pero ojo, no es fácil, nada de lo que estamos hablando es fácil, nada de lo que estamos hablando es fácil. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque vos lo acabas de decir, seguramente lo estás simplificando porque obviamente la situación real debe ser mucho más compleja de como vos lo estás contando, me imagino, porque no es fácil para nadie esto. Eh, yo lo he vivido también en mi familia, así que puedo dar fe que no es fácil. Eh, el tema es que vos por un lado decís, ¿por qué digo que no es fácil? Porque por un lado decís, bueno, la familia llegó a la decisión de no contarle por cómo el familiar lo iba a tomar. Ahora, por otro lado, yo te digo, y el familiar no va a saber nada. Pongo en el lugar del paciente, como habíamos dicho, acuérdense que habíamos dicho que la obligación uno la tiene con el paciente. Y el paciente no va a saber nada, y el paciente tiene cáncer y no va a saber, y todos lo van a estar viendo. Por eso, fíjense lo que yo fui diciendo, ocultar la información, pero ver cómo ir dando gradualmente. O sea, yo creo que en algún momento el paciente tiene que saber lo que pasa. Porque que nunca sepa lo que pasa, creo que es el otro extremo, ¿no? Acá es muy difícil, y acá entra el tema de la prudencia, que lo hablamos en las primeras clases, que no es algo fácil, es fácil decir la prudencia y uno dice, bueno, ¿qué es la prudencia? Bueno, la prudencia es la aplicación práctica del equilibrio y de lo justo y de lo correcto, y también volvemos, ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? Bueno, también es algo, desde lo abstracto es fácil de decir, en lo concreto es bastante complejo decir hasta dónde lo oculto y hasta dónde le revelo, porque, vuelvo a repetir, es una persona que cada día se va acercando hacia un final y lo saben todos menos él. Y uno se puede plantear, ¿es justo esto? Y uno podría plantearse que no es justo, porque uno tiene derecho a saber, eh, eh, justamente porque al saber uno puede tomar decisiones de todo tipo. O sea, no es lo mismo pensar que uno va a vivir X cantidad de tiempo. Hay un profesor que habla de estos temas y da una charla sobre final de la vida, que una vez la dio acá en la facultad, yo lo invité a darla, y es muy interesante, es una charla de una hora y media, y él dice, todos ustedes están acá escuchando mi charla porque saben que mañana van a hacer, tienen actividades para hacer. Ahora, si ustedes supieran que hoy es el último día de su vida, ¿estarían escuchando mi charla? Es muy interesante. Empieza así la charla y ya con eso, este, con eso rompe todo, porque es verdad, mañana van a hacer otra cosa. Si ustedes supieran que hoy es el último día de su vida, nadie estaría, creo, escuchando mi clase de bioética, porque ¿para qué van a estar escuchando la clase de bioética si es el último día? Me parece, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Bueno, yendo al paciente, El ese paciente paciente está, también podría ¿cómo? sentir, profe, perdón, este paciente Sí, también se podría sentir traicionado, ¿no? Si lo pero por descubre supuesto. en ¿Y algún qué te momento, es parece? peor, ¿Y qué te peor, parece? ¿Y qué mucho te parece? Traicionado y súper desorientado, como un ¿Y qué te perrito parece? perdido porque no sabe, A eso quería que escucha el ustedes lleguen. cuchicheo a la vuelta y no, A eso quería feo. que ustedes lleguen. Por eso digo que no es fácil. Por eso digo que no es fácil. O sea, se busca proteger. Volvemos al tema del paternalismo. Se busca proteger a ese paciente, una especie de manto de padre que cuida al niño pequeño, porque el paternalismo tiene que ver con eso. A mí no me gusta la palabra paternalismo, porque pareciera que el padre es alguien malo. Hay que rescatar la figura del padre, de mi punto de vista, que está muy mal vista a veces. eh, Se habla de paternalismo como ese padre que considera al niño pequeño que siempre le va a dar instrucciones.
Bueno, y la otra vez, la charla que di el miércoles, justamente hablé algo de eso también, porque al paciente a veces se lo considera como un niño pequeño. Me ha pasado con familiares míos que se lo infantiliza. O sea, automáticamente, una vez que una persona entra en una institución hospitalaria, pasa a ser un niño. Tenga la edad que tenga, ¿no? Puede tener 50 años, 60, 80, y pasa a ser un niño. Se le empieza a hablar como un chiquito, y no es un chiquito, no es un chiquito, ¿sí? Y con este tipo de actitudes se puede correr el riesgo, por eso yo lo dije varias veces, que son situaciones muy limitadas, muy específicas, muy restringidas, que realmente el especialista en salud mental considere que es lo mejor para el paciente, ¿sí? Pero lo considera el especialista en salud mental, junto con la familia, está bien, puede ser junto con la familia. Pero desde mi punto de vista, igualmente, no sé, es una opinión ya personal, creo que en algún punto el paciente tiene que saber qué es lo que está pasando con su vida, porque si no, para mí es terrible. Imagínense que uno se va acercando, imagínense que le den esta información, no sé, por decir algo, momentos antes de que se produzca ya, cuando uno ya es inevitable y cuando uno ya lo va a ver. Imagínense ese paciente y diga, si nadie me avisó de esto, un poco lo que están diciendo ustedes, ya no podés volver atrás. ¿Cómo nadie me avisó? Yo quería llamar a tal amigo que no veía hace años. Yo tenía que hacer un testamento vital. Yo tenía que cerrar tales cuestiones económicas. Yo tenía que hacer una sucesión de este tipo. Yo pensaba que iba a viajar. Yo pensaba que iba a hacer esto. Yo iba a pensar que iba a hacer el otro. Y todos ustedes sabían lo que estaba pasando con mi cuerpo, con mi vida, y ninguno de ustedes me avisó. Pónganse del otro lugar, ¿no? O sea, por eso digo que, bueno, ustedes recién lo señalaron, no es un tema fácil, ¿no? A veces la familia trata de proteger y hace, desde mi punto de vista, más que proteger, puede llegar a entorpecer, ¿no? Entonces hay que mirarlo de distintos puntos de vista cada uno de estos temas, ¿sí? Fíjense, solamente con decir la verdad, fíjense, y pueden salir un montón de cosas más, ¿no? Pero es un gran tema, ¿no? El tema de ocultar la verdad para no hacerlo mal al paciente puede terminar siendo más perjudicial que aquel beneficio que se busca, ¿sí? Recording in Bien, un progress. tema que ustedes lo hacen y desde mi punto de vista en algún momento debería ser replanteado. O sea, un paciente en el cual se lo estudia, entre comillas, y van 20 estudiantes, 15 estudiantes, y después van otros 15 estudiantes, después van otros 20 estudiantes, y durante la mañana pasan X cantidad de estudiantes mirando al mismo paciente como si fuera un muñeco. Bueno, ¿se respeta la privacidad? Sí, me parece que no. Y esto es algo que se hace. Bueno, son temas para uno pensarlo, ¿no? El tema de la confidencialidad de la información, lo mismo, ¿sí? El tema del secreto médico, el tema de muchas veces se habla en los pasillos, se habla en los ascensores, se habla en las escaleras, se habla en los bares, uy, viste el paciente tal, lo que tiene, esto, lo otro, bueno, cero confidencialidad, se va pasando la información, incluso a veces se va tergiversando la información, y esto es motivo también de mala praxis, digamos, ¿no? De mala práctica médica. Sí.
Sabes que también al ser el paciente puede decir que no quiere que estén los estudiantes, porque ha pasado, mi prima estudia en la UNLAR, y por Sí, ejemplo hubo un paciente que le había dicho que no quería que estén adentro y los sí, y chicos, sí, y el y sí, profesor le dijo que como era un hospital escuela, los chicos tendrían que estar adentro para ver la práctica que hacían, y el sí, paciente tuvo que acceder a que estén los chicos aunque él no quiso. es una locura. Ya, es una locura, es un muñeco. Es un muñeco que habla, vamos a definirlo así. Es un muñeco que habla y que respira. Es una locura. Estamos hablando de humanización de la salud. No sé, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace? Sí, hay que plantearlo de otro modo, de mi punto de vista. Profe. Siempre se hizo así, se hace así, es lo habitual, bueno, no importa. Pónganse en el lugar de ustedes, que haya 60 personas mirándola y diciendo lo mismo y a ver cómo se sentirían. Yo no me sentiría particularmente muy bien, pero bueno. Claro, ella Este, en ese momento agarró y por respeto al paciente decidió salir por ella misma, claro, digamos. claro, y sí, es uno de los temas que hay que trabajar y es uno de los temas que en algún momento. A ver, hay muchas cuestiones en la historia de la medicina, por eso es importante leer la historia de la medicina. Hay muchas cuestiones que antes se hacían y se dejaron de hacer y que hoy en día parecen increíbles. Esto para mí es una cuestión que en algún momento se va a tener que modificar. Hay muchas cuestiones que en algún momento se hacían y que todos la hacían y que era de uso habitual, por así decirlo, y que hoy en día dicen, ¿cómo se hacía esto? Bueno, esta es una de las cuestiones que a mi modo de ver, en algún momento va a decir, ¿cómo se hacía esto? Porque está bien, se hacía porque no había otro modo, vamos a decirlo, por un utilitarismo, hablando de utilitarismo, por un utilitarismo. Desde mi punto de vista, se violan derechos, se viola la privacidad, se viola este, este, la autonomía del paciente, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, por lo menos no naturalizarlo y ver que está mal, ¿sí? Ya es un paso. Esa alumna, como vos decís, salió del lugar. Bueno, no lo naturalizó y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sí. Otras personas no lo ven. El tema es cuando uno no ve. Cuando uno no ve ya hay un problema grave porque ya perdés esa sensibilidad y perdés esa empatía. Y por eso muchos alumnos no entienden esto de qué se trata esto de la ética, porque como cada uno hace cualquier cosa, entonces no digo por este caso solamente, digo por otras circunstancias que muchas veces vemos en el ámbito hospitalario. Mucho de lo que vemos en clase, todos sabemos que en el ámbito hospitalario se hace totalmente al revés. Entonces, bueno, parece algo totalmente teórico, pues si total, después en el ámbito hospitalario se hace todo al revés. Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo no vengo a describir la realidad, sino que vengo a tratar de pensar junto a ustedes cómo se podría modificar para mejor la realidad. Para describir la realidad no hace falta que yo venga, la ven ustedes por ustedes mismos, ¿sí? O sea, sería simplemente entrarse a un hospital y ya ves la realidad, no habría que dar clases sobre eso. Sino la idea es ver cómo se modifica la realidad. Creo que todo lo que estamos acá están para eso, si no, no tiene razón de ser. Para seguir haciendo las cosas como se hacen siempre, y bueno, realmente ustedes están perdiendo el tiempo escuchándome a mí y yo estoy perdiendo el tiempo hablándole a ustedes. La idea por la cual yo estoy acá es para tratar de provocar un cambio en ustedes, que ustedes van a ser los operadores a futuro, ¿no? Ustedes van a ser los que van a modificar, entre comillas, la realidad a futuro, siempre y cuando ustedes quieran hacerlo. Que eso no es fácil bueno, lleva un montón de complicaciones, por supuesto, ¿no? Silvana, no sé si tenías otra duda, te veo con la Sí, mano levantada. Sí, con respecto al ítem 2 que dice, bueno, respetar la privacidad sí, del sí, paciente, a mí sí, me surge, por ejemplo, en el caso de una adolescente que quizás está embarazada, los padres no saben. Yo en mi caso estoy totalmente a favor de la vida, no estoy totalmente en contra del aborto, y en el caso de que mi paciente me dijera que yo no le diga a los padres, no diga nada, y que ella haría un aborto,
¿Cómo yo puedo proceder en ese caso para tratar de persuadirla y ver lo mejor para ella y bueno, para el bebé? Sí, a ver, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y ahí empieza justamente. Hay un caso en Inglaterra, si mal no recuerdo, del año 86, que se llama el caso Gillick. Lo pueden buscar el que le interesa este tema. Guillick, que era un adolescente que, fíjense cómo cambiaron los tiempos, porque era una adolescente que quería acceder a métodos anticonceptivos. Y en Inglaterra, en esa época, estaban prohibidos la distribución de métodos anticonceptivos a menores. No recuerdo si estaban prohibidos sin la anuencia, sin la aprobación de los padres o incluso con la aprobación de los padres, eso no lo recuerdo bien. Pero la cuestión es que me acordé en base a lo que vos estás señalando. La adolescente va a un centro hospitalario, solicita anticonceptivos, no se los dan justamente por esta normativa. La adolescente reclama judicialmente. Y es un caso que sienta un precedente en Inglaterra y después es un caso de referencia a nivel mundial porque la justicia justamente lo que señala en esa situación es que el adolescente tiene derecho, a pesar de ser menor, tenía 16 años creo, esta chica tiene derecho a decidir acerca de su vida sexual, digamos, ¿no? Incluso contra la voluntad de sus representantes legales, porque los padres creo que no querían que se le suministre los anticonceptivos. Bueno, esto yo te estoy dando este ejemplo como un ejemplo de lo legal, de lo que pasó a nivel mundial en el año 86, que en términos históricos no es tan antiguo, digamos, ¿no? O sea, en 40 años pasó mucha agua bajo el puente, como se dice. Hoy en día este no es un tema de discusión desde lo legal. Yo te puedo decir varias cuestiones. Y en base a la posición que vos tenés, que obviamente es muy respetable, lo que yo buscaría no es un tema fácil como ningún tema de bioética es fácil, lo que yo buscaría es hablar con esta adolescente y hablarle de las consecuencias de un aborto, de hablarle del síndrome posaborto, hablarle de que no es algo inocuo y hablarle de la importancia también de la relación con la familia, o sea, de que pueda, pero como te digo esto, también te puedo decir es que uno no podría, habría que ver qué edad tiene el adolescente, uno no podría revelar información. Es un tema muy complejo, no solamente por sino por ejemplo, hay un caso de qué pasa si un adolescente dice que tiene intenciones de suicidarse, por ejemplo. Ahí también sería un caso. ¿Qué hace uno en esa situación? Porque uno dice, bueno, ¿revelo la información o no revelo la información? Uno puede decir, bueno, son dos situaciones distintas, pero en las dos situaciones hay intereses contrapuestos, digamos, ¿no? El consejo, creo que cualquier persona te va a dar, es de buscar la mejor comunicación con esa adolescente y buscar que esa persona tenga la mejor relación con los familiares y pueda comunicarlo. Hay circunstancias que no se va a dar esto, obviamente, y vos en principio creo que no podrías revelar la información, digo en principio porque habría que analizarlo bien, pero hay que ver qué grado de competencia tiene el adolescente, qué grado de discernimiento tiene el adolescente para la toma de decisión.
Por eso también siempre en estos casos interviene salud mental. ¿Por qué no quiere revelar la información a los familiares? ¿Sí? Más allá de lo obvio, bueno, porque los familiares capaz se van a poner mal, la van a retar, lo que sea, pero ¿por qué no quiere revelar información? Tratar de llegar a un acercamiento. Eso es a ver, el consejo, la recomendación que yo daría. Pero también, como te digo, eso es, yo creo que revelar la información así en forma llana y brutal puede ser contraproducente también por la relación que vos tenés con esa persona que es tu paciente. Con el caso de que una persona quiera atentar contra su vida, bueno, es otro tema, porque obviamente que ahí juegan otros intereses y hay que ver también qué grado de veracidad tiene en esa información que te está dando la paciente. Pero bueno, ahí también obviamente tiene que intervenir salud mental y tenés que ver cómo trabajar esto. Es interdisciplinario, porque vos solo no lo vas a poder manejar desde mi punto de vista, ¿no? Vos sola como profesional, que vos presentás se presenta en pediatría, se presenta, quizás antes se presentaba más que hoy en día, porque hoy en día las leyes fueron flexibilizándose, por así decirlo, y cada vez permiten mayor autonomía de los menores. Pero más allá de lo legal, desde el punto de vista ético, que está muy bien el planteamiento que vos hacés, porque acá no estamos hablando de lo legal, sino estamos hablando de lo ético, yo creo que lo que vos tenés que buscar es la mejor, lograr que la persona tenga confianza en vos como profesional de la salud. Ese es el primer punto. Que tenga confianza y que realmente te diga el porqué de la toma de decisiones en uno y otro sentido. ¿Por qué no quiere comunicar? ¿Por qué quiere tomar la decisión que dice que va a tomar? Si tiene en cuenta las consecuencias de esa toma de decisión y demás. ¿Sí? Camila, te escucho. No sé si Silvana más o menos Sí, te doctor, sirvió. muchísimas gracias. Sí, por lo menos me dio un pantallazo. Gracias. Sí, no es fácil, porque después hay que ver la situación concreta con la persona concreta, porque uno está hablando en general sobre alguien que no conoce. Es un pantallazo, después hay que ver la persona concreta y ver el seguimiento de esa persona concreta. Vuelvo a repetir, qué grado de comprensión tiene, qué grado de discernimiento. Uno a veces dice algo y en realidad no sabe, uno adulto, uno le pasa, uno a veces dice, bueno, yo hago esto y después decís, no, pará, pero en realidad no soy consciente de lo que estoy diciendo. Entonces, imagínense con un adolescente, uno tiene que tomar los recaudos para que después no se arrepienta, ¿no? Así que bueno. Sí, Camila. Buen día. Mire, yo tengo una consulta con respecto al tema del aborto. Una doctora especialista en educación reproductiva nos comentó de un caso de una adolescente de 16 años que fue a consultar para realizar un aborto. Cuestión es que la nena, bueno, era menor de edad porque tenía 16 años, quedó embarazada producto de una violación intrafamiliar, digamos. Uh-huh. Pero como que a la chica le daba como miedo de abortar porque la familia ella decía que la familia no se podía enterar, por ende ella tenía que internarse porque era un embarazo un poco avanzado. En ese caso la doctora nos comentó de que estaban ¿Qué es analizando de ¿Qué darle, sería un embarazo avanzado? y tenía 15, 16 semanas ya. Sí. O sea, avanzado para realizar un Sí. aborto. En ese caso la tenían que internar para realizarle la intervención, pero ella tampoco quería porque no sabía qué decirle a la familia, de lo cual ella iba a estar internada. Sí. A lo que yo voy al punto de vista legal, en ese caso que
qué se puede hacer porque es un abuso, ella no lo quería denunciar al familiar. ¿Nosotros podemos llegar a hacer algo o no? Depende de lo que quiera la paciente nada más. No, a ver, bueno, acá vamos a tener toda una clase sobre aborto y el tema de aborto es interesante eh, porque el tema de aborto te come las clases. Yo la otra vez di una clase para alumnos de segundo año y el tema de aborto, o sea, no estaba el tema de aborto en el temario y comió 40 minutos de la clase y no estaba en temario y ahora puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, yo te digo esto solo, después vamos a tener una clase, vamos a hablar sobre el tema. No le quiero escapar a la pregunta, pero a ver, desde el punto de vista legal, el aborto es libre hasta la semana 14. A partir de la semana 14 es un delito, lo cual ya es bastante extraño. Después lo vamos a ver. Hay bastantes cuestiones que, desde mi punto de vista, como abogado, son extrañas. Algo que hasta un minuto es un derecho y a partir del minuto posterior es un delito. Creo que es el único caso, ¿no? O sea, a las 24 horas de la semana 98 es derecho. Al minuto 1 de la semana 99 vas preso. Desde el punto de vista científico no me cierra, ¿no? Eso por un lado. Pero en el caso que vos presentás, desde el punto de vista legal, estaría, hay que decir las cosas como están establecidas, estaría contemplado. El tema es la denuncia. En un menor, la denuncia, desde mi punto de vista, hay que hacerla, para mi punto de vista, no, hay que hacerla de oficio, porque acá lo único que se está logrando, si vos haces el aborto, es que la Promover la persona... violación, porque al final si es Claro, intrafamiliar va a y seguir claro, y pasando. claro, bueno, quería que lo diga alguien, claro, quería que lo diga alguien, sí, 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 exactamente, exactamente, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Es una ley que, de mi punto de vista, lo único que termina avalando es este tipo de situaciones. Porque muchas veces, y con esto se me va a venir un montón de gente encima, pero bueno, eh, muchas veces no se hace la denuncia y lo que se termina es avalando este tipo de circunstancias. Eh, Hay un montón de ejemplos, bueno, ya vamos a hablar sobre el tema, Pero pero mi duda es si yo puedo, o sea, la paciente no quería realizar la denuncia, yo como médica y sí. descubriendo la situación y probando, ¿puedo hacer la denuncia? Sí, vos fíjate que es, en otras sí, 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 porque es menor, sí, porque es Claro. menor, es un deber de funcionario público, sí, porque es menor. Cuando es mayor de edad, la denuncia es de instancia privada. O sea, cuando es mayor de edad, distancia privada. ¿Qué quiere decir distancia privada? Que la tiene que realizar la denuncia eh, la persona. Cuando es menor, el oficial público, la persona encargada, puede hacer la denuncia. Porque fíjense lo que pasó con un caso que ahora volvió esta semana a salir y que se le dio prisión perpetua, que terrible caso, el caso Lucio. Ese chico, estuve leyendo, fue en 3 meses 5 veces, en 3 meses fue 5 veces al hospital por los golpes, creo que saben de qué estoy hablando, ¿no? El caso Lucio, que fue abusado, que Sí, fue, bueno, fue terrible. lo mataron, lo mataron. Abuso sexual anal, bueno, dicen que fue un caso nunca visto en la historia forense, ¿no? Porque le prendían Sí, era cigarrillos. impresionante el maltrato, dice la... Bueno, bueno, pero fue 5 veces en 3 meses a el hospital. Sin embargo, nadie hizo la denuncia, lo cual ahora los familiares justamente van a ir sobre los profesionales de la salud por no haber hecho la denuncia pertinente. Por eso traigo este caso a colación. Porque si no, termina siendo un encubridor, ¿se entiende? Así que bueno, está bien que lo haya sacado también a la luz
hay que ver cómo haces la denuncia, ¿viste? Para no tener también implicancias. Te puedo dar información en el próximo encuentro al respecto. Pero lamentablemente estas situaciones se dan mucho de todo tipo, ¿no? La otra vez veía un caso de un chico de 14 años que abusó de la prima de 11 años. Y que para la justicia, como era menor, también no tenía responsabilidad. Una cosa increíble. 14 años con 11 años, primos. ¿Sí? La chica no había quedado embarazada la chica, pero estaba destruida, obviamente. Y la justicia no podía actuar en principio, por lo menos los operadores judiciales que se consultaban decían que no podían actuar por el tema de la imputabilidad de este chico de 14 años. Así que bueno, pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, el tema de la confidencialidad, el tema del consentimiento, que también estuve leyendo justamente también esta semana antecedentes del consentimiento informado. La próxima clase vamos a hablar del consentimiento. Y el consentimiento informado, los primeros antecedentes a nivel mundial son del año, escuchen el año que voy a darles, 1767. 1767 que empezó a hablarse del consentimiento. Y hoy en día, casi 200, no, a ver, estoy equivocando, 260 años después, prácticamente, todavía estamos discutiendo el consentimiento, cómo hacer un consentimiento informado, y muchas veces el consentimiento informado se hace mal, ¿sí? O sea, es un tema también para trabajarlo y seguramente en la próxima clase se va a hablar al respecto. El tema de dar la información completa, clara, detallada, con todos los requisitos que ahí les subí en la clase 9, pueden ver la ley 26.529, de hecho el paciente ahí habla del consentimiento informado en su articulado. Y el último punto, cuando te lo pidan, ayuda a otros a tomar decisiones importantes, ¿sí? En el sentido de uno tiene que persuadir, uno tiene que aconsejar, pero uno no tiene que tomar decisión por el tercero, en el sentido de la decisión final termina siendo del paciente, ¿sí? Termina siendo del paciente o del representante en el caso que el paciente no pueda tomar decisiones por sí mismo, siempre, como dije antes, basándose en la opinión médica y basándose en el interés superior del paciente, ¿sí? Amanda, tenés la mano levantada. Sí, Doc, era un caso parecido al de mi compañera, que después ya me Sí. despejó la duda, sobre una chica que por un abuso sexual había contraído una enfermedad que era HIV positiva y que no Sí. quería que la familia sepa sobre su diagnóstico. Y bueno, usted Sí. dijo que nosotros como médicos podemos hacer la denuncia del abuso que sufrió. Yo quería saber eso, Sí, que sí, la denuncia del abuso tenés que realizarla, sí. y el Sí, tema del tratamiento, eso también nosotros podemos largar con el tratamiento. A ver, O no te entiendo la pregunta. ¿Cómo? si la chica no quiere que los padres sepan, en ese caso nosotros cómo hacemos. Seguimos la decisión de La chica no, la chica, a ver, espera, pero son dos cosas distintas. Uno, la denuncia. Claro, y después sobre el tema de la enfermedad, que ella Sí, contrae. sí. La joven no quiere que su familia sepa sobre el abuso y tampoco de la enfermedad que contrajo por ese abuso. Sí. ¿Qué edad tiene esta chica? 16. Sí, sí, es menor de edad. Ahí hay un tema muy complejo que el Código Civil no ayuda absolutamente en nada, de mi punto de vista. Después lo podemos ver, porque el Código Civil dice que menor de edad es todo aquel que tiene menos de 18 años. Después dice que adolescente es toda persona entre 13 y 18 años. Y después en otro artículo dice
para el cuidado de su propio cuerpo se considera a los fines de esta ley como si fuera un adulto a partir de los 16 años, lo cual ahí no se entiende nada, y lo tengo que decir así, porque dice para el cuidado de su propio cuerpo y no aclara en ningún momento qué se entiende por cuidado de su propio cuerpo. Entonces puede llegar a haber dos bibliotecas, como se dice, ¿no? Abogados que te van a orientar en un sentido y abogados que te van a orientar en otro sentido, como que se considera mayor a los 16 o a los 18. En el caso de la denuncia, sí, desde mi punto de vista hay que hacer la denuncia. En el caso del tratamiento, vos decís que la persona no quiere hacerse el tratamiento para combatir el VIH. Claro, por su inocencia, porque es chica y bueno, no... Sí, sí, te entiendo. Es un tema complicado. La verdad que es tema complicado, porque el artículo 26, después lo podemos ver en la próxima clase, dice que el menor tiene derecho a ser escuchado siempre y en caso de controversia con los progenitores, que sería este caso, podría llegar a darse, se debe tener en cuenta el interés superior del niño basado en la opinión médica. Basado en la opinión médica. Es lo mismo que podría darse con el lugar de la transfusión de sangre en menores. La transfusión de sangre en menores, testigos de Jehová, siempre lo que se dice que en menores hay que transfundir basándose en el principio de defensa de la vida física, ¿sí? En este caso de HIV, en una primera respuesta rápida que yo te puedo dar, podría tener una respuesta semejante. Ahora, como te digo eso, te digo del otro lado, ¿no? Porque como dije, siempre vas a tener las dos posiciones. Vos no podés, es muy complejo porque vos no podés obligar a un paciente a nada, ¿sí? Sí, ya voy terminando porque yo también tengo que salir corriendo para otra clase. No se hagan problema que ahí veo que alguien se tiene que ir, yo tengo que salir corriendo. Vos no podés obligar a un paciente a nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que acá interviene muchísimo las habilidades comunicacionales que vos tengas, ¿sí? Es fundamental las habilidades comunicacionales para hacerle, primero para entender el por qué no, que puede ser porque no se quieren que se enteren los familiares, todo lo que sea, pero tiene que haber un modo de que la paciente se trate, en todo caso, sin que los familiares se enteren, podría llegar a darse que se está tratando, ¿sí? De HIV, manteniendo la confidencialidad del paciente y a la vez tratando a la paciente. Porque la realidad es que el paciente, como vos decís, es menor de edad, ¿sí? Por lo tanto, no tiene la competencia total para discernir sobre sí misma. Ahora, también, desde otro lugar, ¿cómo trabajás con una paciente que no quiere? Porque más allá que vos digas lo que digas, si la paciente no se quiere tratar, no se va a tratar. Esto es así. Vos le podés decir cualquier cosa, pero si la paciente no se quiere tratar con 16 años, se va a ir, punto. ¿Qué vas a ir? Vas a ir a buscarla a la casa, ¿viste? ¿No? La vas a atar la vas a dejar encerrada en el hospital, no podés hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que esto es fácil desde lo teórico, bastante complejo desde lo real, y interviene un montón de áreas, ¿no? Salud mental, como dijimos antes, interconsulta con otro profesional, pediatría, comité de bioética. Nos ha tocado trabajar con pacientes. Yo estoy en la Sociedad de Pediatría, se lo dije en la primera clase, y nos ha tocado trabajar con menores que tienen este tipo de situaciones, y es todo un tema de comunicación, de conversación, de ir explicando el por qué lo mejor es realizar determinados tratamientos.
¿sí? Muchas veces no se quiere realizar un tratamiento por miedo, por desconocimiento, por un temor infundado, por un montón, porque le han aconsejado mal, pero en un caso así, obviamente que tiene que tratarse. No hay mucho, desde el punto de vista médico, no hay mucho que hablar. Ahora, desde un punto de vista ético, lo que yo te digo, ¿cómo actúas frente a un paciente que no quiere ser intervenido? Y bueno, ahí tenés que lograr la mejor comunicación. Mucho más que eso no se me ocurre en este momento, ¿sí? A ver, acá nos vamos, yo siempre digo, nos vamos por las ramas, porque la eutanasia, no estamos hablando de eutanasia, así que esa pregunta me olvido que existe. La vamos a ver, si quieren hablar de eutanasia, vamos a hablar en la última clase. ¿En qué caso de decisión el comité de bioética puede ser distinta de la ley en caso de eutanasia, o la ley es la regla? La eutanasia está prohibida en Argentina, y el comité de bioética va en esa línea. Después yo les voy a subir el decreto sobre la ley de muerte digna, justamente que dice que el comité de bioética tiene que deslindar todo tipo de pedido sobre eutanasia, ¿sí? O sea, más allá que el médico se forma para curar o restaurar la salud, no para matar pacientes, después eso lo vamos a ver, pero en principio sí. Después, el problema es cuando cambie la ley, que posiblemente van a cambiar la ley. Hay 5 proyectos de ley para aprobar eutanasia. No creo que este año, quizás el año que viene se cambie. Bueno, ahí habrá que ver qué hacemos cuando haya una ley que diga que hay que matar a pacientes en determinadas situaciones. Eso después lo podemos discutir. En el caso de padres que eligen no vacunar a sus hijos, como nosotros como profesionales de salud debemos actuar visto a hacer uso del principio de autonomía. Sí, hay casos al respecto. Lo que hay que hacer es dar intervención a la justicia. Hubo un caso ahora hace 10 días que se intervino a la justicia y bueno, en forma coactiva se le impuso la obligación a los padres de vacunar a sus hijos, ¿sí? O sea, no es que el médico también dice, vení, yo te voy a vacunar por la fuerza. No, tampoco es así. O sea, hay que hacer una intervención a la justicia y los padres finalmente terminaron aceptándolo. Un caso acá en Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, 10 días atrás. Y hubo otros casos también en el mismo sentido. Bueno. Guárdense porque seguro que hay un montón de preguntas y las pueden mandar en la semana, si no las vemos al comienzo de la clase de la semana que viene, que vamos a hablar de la ley de derecho del paciente, vamos a hablar de modelos de relación médico-paciente, y después ya en las últimas clases sí, vamos a entrar en dilemas en el inicio y en el final de la vida, que obviamente no lo vamos a terminar en las pocas clases que nos quedan, pero aunque sea vamos a ver un pantallazo general de aspectos éticos y legales al respecto, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la atención, bueno, y como siempre les digo, cuídense y tengan una muy buena semana. Todo lo que sean preguntas, vuelvo a repetir, me las envían, ¿sí? Gracias, que estén muy bien. Gracias, profe.